Udhirayat. Tatoyaya Udhirayat. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 By the mercy of the spiritual master, Por la misericordia del maestro espiritual, a speech impaired person can recite poetry. la persona que no puede hablar puede recitar poesía. A dumb man, mudo. Un mudo. Yes. Yeah. Oh, there we go. Mute. Yeah, mute. Yeah. Yeah. Because before the word in English was dumb. Antes la palabra era dumb, era otra palabra, ahora es mute. Yeah. Para mudo. Yeah, significa estúpido. Significa también estúpido esa palabra. Yeah. So ahora es a taboo word. Palabra taboo. Yeah. Okay. By the mercy of the spiritual master, la misericordia del maestro espiritual, a mute person can recite poetry. La persona muda puede recitar poesía. A blind man can see the stars in the sky. Un ciego puede ver las estrellas en el cielo. And a lame person can cross over mountains. Y una persona coja puede cruzar montañas. Srila Prabhupada ki jai. Yeah. So we're contemplating our good fortune. Así que estamos contemplando nuestra buena fortuna. Yeah, because we so many people are looking for happiness. Mucha gente está buscando la felicidad. And some people think that all they have to do is change their cigarette. Y muchos pensarían que solamente se trata de cambiar de cigarrillos. Yeah, but that doesn't work. Pero eso no funciona. Okay, well, let me change my marriage partner. O quizás cambiar mi pareja de matrimonio. Okay, that doesn't work. Yeah. Eso tampoco funciona. Yeah. So many people make so many efforts. Yeah. Muchas diferentes personas hacen muchos esfuerzos. Yeah, but even within religious people, incluso personas religiosas, Christians, Muslims, yeah. Cristianos, musulmanes, hindúes, yeah, there's still not satisfaction. Aún así no tienen satisfacción. So Srimad Bhagavatam is giving us life beyond Mahavishnu. Entonces el Srimad Bhagavatam nos está dando una vida más allá de Mahavishnu. Yeah. In the beginning of Srimad Bhagavatam, it's describing all the avatars. Al principio el Srimad Bhagavatam se describen a todos los avatares. Then it describes how Brahma directly heard from Garbhodaksha Vishnu. Entonces también se ve como si Brahma escucha directamente de Garbhodaksha Vishnu. Mahavishnu. Yeah. De Mahavishnu. 4 verses. Yeah. 4 versos. But these basically describe how God creates this world. Yeah. Básicamente describe cómo Dios creó este mundo. And but Brahma had some vision of the spiritual world. Brahma tenía alguna visión del mundo espiritual. Yeah, but we want more than that. We want to understand how to reawaken our spiritual characteristics in the spiritual world. Pero queremos más allá de eso, despertar nuestras verdaderas características espirituales en el mundo espiritual. Yeah. And of course, they parade everything. Por supuesto, el parade. Parade. Pero entonces, pero realmente pervertimos todos estos. No. Pervade. Yeah. They are omnipresent. Okay. Entonces estas características están siempre omnipresentes. Yeah. It's like I'm in Murfreesboro.
Por ejemplo, yo estoy en Murfreesboro, but that is under the authority of the county. pero este pueblo está bajo la autoridad del condado. Yeah, and that's under the authority of the state. Y este condado está bajo las órdenes del estado. Yeah, and the state is under the authority of the federal government. Y bajo el estado y encima del estado está el gobierno federal. Yeah, so every place is just a part of Vrindavan. Yeah. Así que cada lugar es parte de Vrindavan, Mathura, Dwarka. Mathura, Dwarka. So if we have the proper connection, Así que si tenemos la conexión apropiada, then even within this material world, incluso dentro de este mundo material, we can be appreciating Krishna's pastimes, podemos apreciar los pasatiempos de Krishna and we can help Krishna. Yeah. y podemos ayudar a Krishna. Yeah. So we're thinking about this. You know, Así que estamos pensando sobre esto, how to enter into more advanced pastimes, cómo entrar en pasatiempos más avanzados, cómo tomar apoyo de la presencia de Srila Prabhupada. You're supposed to translate now into English. how to take advantage the presence of Srila Prabhupada. Okay. Yeah. It's a very unique opportunity. Yeah. Así que es una oportunidad única. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhaktivinoda. So Srila Prabhupada is one of those Gaura Bhaktivinodas. Así que Srila Prabhupada es uno de esos Gaura Bhaktavrinda. Yes, such a very unusual opportunity. Yeah. Una oportunidad tan rara. Yeah, and one of the things that precipitated this, Y una de las cosas que precipitó esto, yeah, is that we just finished reading Nectar of Devotion. Es que acabamos de terminar el néctar de la devoción, in our morning class. nuestra clase de la mañana. Yeah, it happens like that. You know? Y ocurre de esa manera. You read one book every day with some devotees. Lees un libro cada día con los devotos. You learn some more things about spiritual life. Aprende más cosas acerca de la vida espiritual. And this 10-15 minutes a day, you can read a lot. You know? En 10-15 minutos al día tú puedes leer mucho. So what do we read after Nectar of Devotion? Así que, ¿qué podemos leer después del néctar de la devoción? Well, Bueno, okay. Rupa Goswami wrote Ujjvala Nilamani. Yeah. Srila Rupa Goswami escribió Ujjvala, ¿cómo es? Ujjvala. 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 Nilamani. Nilamani. Ujjvala Nilamani. Ujjvala means very bright. Yeah. Ujjvala significa muy brillante. I think. Yeah. Creo. And Nila means blue. Nila significa azul. Yeah. And Mani means jewel. Yeah. Y Mani significa joya. So the brilliant sapphire. Así que el brillante zafiro. Yeah. And then he gives more details of conjugal relationships with Krishna. Ahí da más detalles de la relación conyugal con Krishna. But Prabhupada says, you know, pero Prabhupada dice, it is not for ordinary people. Esto no es para gente ordinaria. It is for very advanced devotees. Esto es para un devoto muy avanzado. Yeah. So okay, maybe not so good to read that. Yeah. Así que quizás no sea muy bueno leer eso. Yeah. And then of course there is Vrindavan Dham Mahimamrita. También tenemos Vrindavan Dham Mahimamrita, which is very nice, yeah. El cual es un hermoso libro. Yeah. But then there's also Gopala Champu. También tenemos el Gopala Champu by Jiva Goswami. De Jiva Goswami. Yeah, Champu means. Champu significa. Yeah, a collection of poetry and prose. Una colección de poesía y prosa. Maybe I write something in poetry.
Quizás yo escriba algo en poesía and then I maybe give an explanation in prose. y quizás puedo dar una explicación en prosa. Yeah. So we were wondering, what should we read next? Así que nosotros estamos preguntándonos, ¿qué leeremos después? Yeah, and then we were thinking, Y estábamos pensando, or else Krishna was sending us the thoughts. quizás Krishna nos envíe estos pensamientos. Yeah, let's look at the beginning of the Bhagavatam. Démosle una mirada al principio del Bhagavatam. We have the same question, no? Tenemos la misma pregunta. Lakshmanagraja, what was the situation at the beginning of the Bhagavatam? You mean, okay. ¿Qué era la situación en el comienzo del Bhagavatam? Los sabios en Amisarania están reunidos. Sí. The sages in Naimisharanya were united. Were they happy? ¿Fueron felices? No estaban felices porque con el advenimiento de Kali Yuga, ellos querían hacer un sacrificio para contrarrestarla. And they weren't happy because they wanted to do some sacrifice to adjust for the coming of Kali Yuga. Exactamente. Pero yeah, they didn't know which sacrifice to do. No sabían qué sacrificio tenían que hacer. Yeah, fire sacrifices were becoming less and less efficacious. Los sacrificios de fuego eran cada vez más ineficaces. Yeah. So they wanted more advanced knowledge. Así que querían un conocimiento más avanzado. Okay, and so then Sutta Goswami gave them the answer. Entonces Sutta Goswami le da la respuesta. The answer is hearing and appreciating Srimad Bhagavatam. Entonces la respuesta era escuchar y apreciar el Srimad Bhagavatam. Okay, so this goes on, pretty well. Esto continúa bastante bien. Yeah, but then they want an example, Pero después querían un ejemplo of other people who've already taken the path they're trying to follow. Otra gente que había tomado este sendero y estaba tratando de seguirlo. Yeah, and of course that is Vidura and Maitreya. Y eso es, por supuesto, las conversaciones de Vidura y Maitreya. Yeah, because they know. Porque ellos saben. That before he left this world, antes que se fuera de este mundo, Krishna gave more advanced knowledge to Uddhava. Krishna le da conocimiento más avanzado a Uddhava. Yeah, he gave more advanced knowledge than Mahavishnu gave to Brahma. Él le da más conocimiento del que Mahavishnu le dio a Brahma. Yeah, conocimiento más avanzada. Yeah. Because Mahavishnu just talked about, how he creates this world. Porque Mahavishnu habla básicamente de cómo creó este mundo. And how people relate to him as God. Y dejaba que la gente se relacione con él como Dios. But Krishna gave knowledge of his pastimes in Dwarka and Mathura Mandala. Pero Krishna da los pasatiempos en Dwarka y en Mathura Mandala. He gave knowledge of these. Da conocimiento acerca de esto. Yeah, to Uddhava. A Uddhava. Param stitim, my ultimate situation. Mi situación, mi mejor situación, mi situación máxima. Yeah. What is the difference between situación y ubicación? Situación is more broad. It could be people, circumstances, everything. But you say what's a place? Ubicación is more like a place. Okay. Más como un lugar. Interesting. En español, I'm teaching in Spanish. Yeah. Doesn't exist in English. Okay. So they wanted to know about that. Sí, querían saber esto. Yeah. So then in the third canto,
Entonces, en el tercer canto, Sutta Goswami tells them Sutta Goswami les dice, how Uddhava met Vidura. les cuenta cómo Uddhava se encuentra con Vidura. And Uddhava explains how, yes, he did hear advanced topics from Krishna. Y él dice que sí, que escuchó temas más elevados con Krishna. Yeah. And Maitreya was listening at the same time. Yeah. Y al mismo tiempo Maitreya estaba escuchando. Yeah, yeah. So Vidura wants to hear those. Yeah. Así que Vidura quería conocer lo que hablaron. But Uddhava says, no, you go hear them from Maitreya. Yeah. Y Uddhava le dijo, no, lo vas a escuchar de Maitreya. Yeah. You are like my father. Yeah. Tú eres como mi padre. And Maitreya is like my grandfather. You know. Y Maitreya es como mi abuelo. So I can't really talk about these things. Yeah. Así que realmente no te puedo hablar de estos asuntos. It would be offensive. Sería ofensivo. Yeah, to tell you these things when Maitreya can talk about them. Decirte estas cosas cuando Maitreya te las puede decir. Because he also heard them, when Krishna was talking to me. Porque él también escuchó cuando Krishna estaba hablándome. Okay. So then chapter 5. Y en el capítulo 5, canto 3. canto 3, it describes how Vidura met Maitreya. se relata cómo Vidura se encontró con Maitreya. And maybe this will help us with our problem. Y quizás esto nos puede ayudar con nuestro problema. How to understand more advanced knowledge. Cómo entender el conocimiento más avanzado. How to select more advanced knowledge. Cómo seleccionar el conocimiento más avanzado. Please repeat. Repita, por favor. Hare Shoka Uvacha. Hare Shoka Uvacha. Dwari Nadya Rishabha Kurunam. Dwari Nadya Rishabha Kurunam. Maitreyam Asinam Agada Bodham. Maitreyam Asina Agada Bodham. Shato Pashritya Chuta Bhavasiddha. Shato Pashritya Juta Bhavasiddha. Papricha Saushila Gunavitripta. Papracha Sausilia Gunavitripta. Okay. Now, ahora usted canta, yo voy a responder. Hare Shoka Uvacha. Hare Shoka Uvacha. Dwari Nadya Rishabha Kurunam. Dwari Nadya Rishabha Kurunam. Maitreyam Asinam Agada Bodham. Maitreyam Asinam Agada Bodham. Shatoparishta Chuta Vabhasidam. Kshatopashritya Chuta Bhavasiddha. Papracha Sausilya Gunabhritripa. Papricha Saushila Gunabhitripta. Okay. Let us look at the list of participants. Okay. Srinath Krishnadas, can you chant the verse and we'll respond? Yes, Guru Maharaj. Shri Shuka Uvacha. Shri Shuka Uvacha. Dwaridyunadya Rishabha Kurunam. Dwaridyunadya Rishabha Kurunam. Maitreyam Asinam Agada Bodham. Maitreyam Asinam Agada Bodham. Shattopashritya Chuta Bhavasiddha. Shattopashrita Chuta Bhavasiddha. Papricha Shaushilya Gunabhitripta. Papricha Shaushila Gunabhiprita. Thank you.
Okay. Let's check out one of the ladies here. Mitravinda Devi Dasi. Can you chant the verse? Yes, Gurudeva. Sri Shuka Uvacha. Sri Sukha Uvacha. Dwaridyu Narya Rishava Kurunam. Dwari Junadya Rishabha Kurodam. Maitreyam Ashinam Agadha Bodham. Maitreyam Asinam Agada Bodham. Satopasritya Judavavashitha. Shato Pashrityachuta Bhavasiddha. Papracha Saushilya Guna Vitrita. Papricha Shaushali Gun Abhitita. Okay, oh my God. Okay, yeah. Here you get Karunamai Devi Dasi. Puede cantar? Hola. Llamando Karunamai Devi Dasi. Okay, otro. Kirtida Devi Dasi. Puede cantar? Y puedo cantar. Sri Sukha Uvacha. Sri Sukha Uvacha. Dwari Dyunadhyari Sabha Kurunam. Dwari Junadya Rishabha Kurunam. Maitreya Masinam Agada Bodham. Maitreyam Asinam Agada Bodham. Shatopashritya Chuta Bhavasiddha. Shato Pashritya Chuta Bhavasiddha. Papracha Saushilya Guna Vitritaha. Papricha Shaushila Guna Biprita. One more of the ladies. Maybe she say how we go here. Krishna Mai. Sukha Uvacha. Okay, Sri Sukha Uvacha. Dvaivarya Duyu Nadia Risava Kurunam. Dwari Junadya Rishabha Kurunam. Maitreya Nasinam Aga Bodham. Maitreyam Asinam Agada Bodham. Shatropasrita Chuta Bhavasiddha. Shato Pashrita Chuta Bhavasiddha. Papracha Saulisya Guna Vitripita. Apricha Saushila Guna Biprita. So, Lakshman, do you recognize some of the words? Rishabha. Lakshman, ¿puede conocer unas de las palabras? Yeah. Bueno, Maitreyam. Okay. Rishabha. No es de Rishabha. I think Rishabha maybe means the best of all the rishis, something like Significa that. el mejor de todos los rishis, creo. Posible. And then Kurunam maybe means among the Kurus. You know? Dinastía de los Kurus, posiblemente. Yeah. Maitreya. Okay. Aghada Bodham. I don't know. And Shatopa. Maybe this is Vidura. Yeah. Quizás sea Vidura. Achyuta, infallible. Yeah. Absoluta, infalible. Bhava, existence. Existencia. Siddha, perfection. Siddha, perfección. Yeah, yeah. So it's nice. We can look at the words and try to recognize them.
Y qué bonito ver las palabras y tratar de reconocerlas. It's nice to develop your vocabulary. Es bueno desarrollar tu vocabulario. Okay, I'll read in English and you translate into Spanish. Shri Sukuravacha, Sukadeva Goswami said, Sukadeva Goswami dijo, Dwari, at the source. en la fuente. Yeah, maybe this is Dwara means door also. Dwara quizás significa también puerta. Yeah. Diu Nadyaha, the celestial river Ganges. El celestial río Ganges. Yeah, Nadi means river. Huh? Nadi significa río. Rishabhaha, the best of the Kurus. El mejor de los Kurus. Kurunam, of the Kurus. De los Kurus. Maitreyam, unto Maitreya. Hacia Maitreya. Asinam, sitting. Sentado. As an asana. Agada bodham, of unfathomed knowledge. No conozco esa palabra fathom. Bottomless. Immeasurable. Okay, entonces conocimiento inconmensurable, pues. Okay, yeah. Kshata, Vidura. Vidura. I think it's related to Kshatriya. Creo que tiene razón a Kshatriya. Upashritya, having approached nearer. Habiéndose aproximados cerca. Más cerca. Achyuta, the infallible Lord. El Señor infalible. Bhava, character. Carácter. Siddha, perfect. Perfecto. Papritsha, inquired. Inquirió. Yeah, we have the word prashna, which means to ask questions. Prashna significa hacer preguntas. Okay. Saushilya, gentleness. Fineza puede ser. Oh, okay. Guna abhitriptaha, satisfied in transcendental qualities. Satisfecho en las cualidades trascendentales. Dwari Dyunyadya Rishabha Kurunam Maitreyam Asinam Aghadabodham Kshatrau Pashrita Chuta Bhavasida Papritsya Shaushilam Gunabi Tripta. Sukadeva Goswami said, Vidura, the best amongst the Kuru dynasty. Now we can go to, I think, dual language view. Okay. Which language do you want, Lakshman? Russian. Yeah, okay. You can see that the web manager is from the Czech Republic. You can see the web manager is from the Czech Republic. Puede ver que el administrador de la web es de la República Checa. And his guru is preaching in South America. Y su guru está predicando en Sudamérica. And the Russians and the Ukrainians are about to take control. Y los rusos y los ucranianos están ya para tomar el control. Okay. Sukadeva Goswami said, Vidura, the best of the Kuru dynasty, who was perfect in devotional service to the Lord, thus reached the source of the celestial Ganges River, Hardwar, where Maitreya, the great, fathomless, learned sage of the world, was seated. Sukadeva Goswami dijo, Vidura, el mejor de la dinastía Kuru, perfecto en la ejecución de servicio devocional del Señor, llegó así a la fuente del celestial río Ganges, Hardwar, en donde se encontraba sentado Maitreya, el destacado, insondable y erudito sabio del mundo. Yeah, okay. Vidura, who was perfect in gentleness and satisfied in transcendence, inquired from him.
Vidura, perfectamente noble y satisfecho en el nivel trascendental, le hizo preguntas. Yeah. So we may approach Krishna and ask him, how can I become happy? You know? Quizás podamos nosotros acercarnos a Krishna y preguntarle que cómo podemos ser felices. And Krishna may give us very good advice. Y Krishna nos da un buen consejo. Stop smoking marijuana and marry your girlfriend. Deja de fumar marihuana y cásate con tu chica. Okay. So it's good. Yeah. Así que eso es muy bueno. But the Vidura has a different qualification. Pero Vidura tiene una cualificación diferente. He is perfect in gentleness. Él es perfecto, es gentil, And satisfied in transcendence. está satisfecho en la trascendencia. So he's asking, how can I become happy? Así que le está preguntando cómo puedo ser feliz. Yeah, so Maitreya is not going to tell him to stop smoking marijuana and marry his girlfriend. Así que Maitreya no es que le vaya a decir que deje de fumar marihuana y que se case con su chica. No. This is very, very high level of inquiry. Es una pregunta de nivel muy elevado. So are we on this level? Así que estamos en este nivel. Are we perfect ladies and gentlemen? Somos perfectos damas y caballeros. Yeah. Are we brahmanas? Somos brahmanas, Satisfied in transcendence. satisfechos en la trascendencia, Satisfied worshiping the deities. satisfechos o adorando a la deidad, Hearing and chanting about Krishna. escuchando y cantando sobre Cristo. Okay, maybe we're only 80% on that level. Bueno, quizás estemos en 80% en ese nivel, But that's quite a bit. pero eso es ya bastante. And so then Maitreya's instructions are going to be practical for us. Las instrucciones de Maitreya van a ser muy prácticas para nosotros. Prabhupada's significado. Vidura was already perfect due to his unalloyed devotion to the infallible Lord. Vidura ya era perfecto en virtud de la devoción pura que tenía por el infalible Señor. Yeah. The Lord and the living entities are all qualitatively the same by nature, but the Lord is quantitatively much greater than any individual living entity. El Señor y las entidades vivientes son todas cualitativamente iguales por naturaleza, pero el Señor es cuantitativamente mucho más grande que cualquier entidad viviente individual. He is ever infallible, whereas the living entities are prone to fall under the illusory energy. Él es por siempre infalible, mientras que las entidades vivientes son propensas a caer bajo el control de la energía ilusoria. Vidura had already surpassed the infallible nature of the living entity in conditional life due to his being Achyuta Bhava, or legitimately absorbed in the devotional service of the Lord. Vidura ya había superado la naturaleza falible de la entidad viviente en la vida condicionada, en virtud de que se encontraba Achyuta Bhava, es decir, legítimamente absorto en el servicio devocional del Señor. Yeah, so that this can mean that he was a pujari. Eso puede significar que era pujari. Yeah, because one can be legitimately absorbed in transcendence. Yeah. Porque así uno puede estar legítimamente absorto en la trascendencia. Yeah, when the pujari is not worried about what he's going to eat. El pujari no está preocupado de qué es lo que va a comer. He's concerned about cooking properly for Krishna. Él está concentrado en cocinar apropiadamente para Cristo. Yeah, and then Krishna is taking care of his necessities for his body. Y de esa manera Krishna se encarga de satisfacer sus necesidades básicas. Yeah, there's a very, very nice movie that we made with Oscar Natters. Una película muy buena que hicimos con Oscar Natters. And it shows one pujari for Radha Madan Bihari. Y muestra un pujari de Radha Madan Bihari. How he wakes up in the morning. Cómo se levanta en la mañana.
and serves the deities all day. Yeah. y sirve a la deidad todo el día. It's a very good movie. Yeah, yeah. Es una película muy buena. Okay, yeah. Okay. This stage of life is called Achyuta Bhava Siddha, or perfection by dint of devotional service. Esa etapa de la vida se denomina Achyuta Bhava Siddha, la perfección que se alcanza en virtud del poder del servicio devocional. Okay. So this is Brahman. Esto es Brahman. But then we have to go from perfect to more perfect. More perfect. Tenemos que pasar de perfectos a más perfectos. And you have to go from becoming a pujari to becoming a Goswami. Tienes que pasar de ser un pujari a ser un Goswami. More perfect, perfect, more perfect, and most perfect. Perfecto, más perfecto y lo más perfecto. Yeah, and then become the pure devotee. Yeah. Entonces, así después uno llega a ser devoto puro. Anyone, therefore, who is absorbed in the devotional service of the Lord is a liberated soul and has all admirable qualities. En consecuencia, todo aquel que se absorbe en el servicio devocional del Señor es una alma liberada y tiene todas las cualidades dignas de admiración. Yeah. The learned sage Maitreya was sitting in a solitary place on the bank of the Ganges at Hardwar, and Vidura, who was a perfect devotee of the Lord and possessed all good transcendental qualities, approached him for inquiry. El erudito sabio Maitreya estaba sentado en un lugar solitario en las riberas del Ganges, en Hardwar, y Vidura, que era un devoto perfecto del Señor, poseedor de todas las buenas cualidades trascendentales, se dirigió a él para hacerle preguntas. So we have to look for teachers. Así que tenemos que buscar profesores. Yeah, there are many devotees, right now available in ISKCON. Hay muchos devotos ahora mismo disponibles en ISKCON. Yeah, Vidura was very happy to learn from Uddhava. Maitreya estuvo muy feliz de aprender de Uddhava. No. Vidura Sorry. was very happy to learn from Uddhava. Okay, perdón, Vidura está muy feliz de aprender de Uddhava. Even though Uddhava was like his son. Incluso porque, a pesar de que Uddhava era como su hijo. So I'm a member of our community. Así que yo soy un miembro de la comunidad. Yeah. And I may see some disciple of Radhanath Swami. Y puede ser que vea yo un discípulo de Raghunath Swami. Radhanath or Bhaktibhushan Swami. Yeah. O Bhaktibhushan Swami. Oh, and I see his disciple is more advanced than I am. Yeah. Cuando vea a su discípulo más avanzado de lo que yo soy. So if I'm following the path of Vidura, viendo los pasos de Vidura, yeah, then I'll be very eager to learn from him. Yeah. Estaría muy deseoso de aprender con él. Yeah. So there are many lessons at this level. Yeah. Entonces hay muchas lecciones a este nivel. Then after this, después de esto, then we'll see what is what is Vidura's petition. Después de esto vamos a ver cuál es la petición de Vidura. Okay. What does he actually ask? ¿Qué realmente pregunta? Yeah. What are his inquiries? ¿Cuáles son sus preguntas? Okay. Vidura said, okay. Yeah. So there's 16 verses. Yeah. There's 16 16 versos. 16 versos. And then these are his questions. Y estas son sus preguntas. Yeah. And so maybe we'll stop here for today. Yeah. Quizás nos detengamos aquí por el día de hoy. Yeah. But and if anybody has any questions, Si alguien tiene alguna pregunta. Yeah.
About anything. acerca de cualquier cosa, We can try and answer them. Yeah. trataremos de contestarlas. Or maybe we can send you to another source. Yeah. O podemos llevarlo, conducirlo a otra fuente. Jai, Shri Shri Radha Bihari ki jai. Jai. You can look in the chat here. Okay. Vamos a ver en el chat si hay alguna pregunta. Everybody's offering perspects. Chandramukhi says pervading. Well, Mother Yugala says humo. Okay. It's Maharaj. Yes, sir. Chaitanya Charitamrita Das. These are my whole bases. All glories to Prabhupada. Same to you and more of it. Your most kind. I was reviewing some of the translation, and the last sentence is Vidura was perfect in gentleness and satisfied transcendence. Inquired from him the attributes of gentleness and satisfaction. I think I'm achieving some of that, but then some moments, the gentleness disappears and there's some anger for some issue, and then it fades away. But to fully develop that, I guess it's ongoing practice. Pero está haciendo una pregunta, más bien presentando una preocupación, como uno está avanzando, pero en la parte de la gentileza, de la educación, con la ira y otros factores, fácilmente a uno se le escapa de la mano. Entonces, ¿cómo puede uno lidiar con ese problema? Que es, a pesar de uno desarrollarse, siguen habiendo estas carencias de gentileza y de educación hacia los demás. We're broadcasting the picture of our ashram now. Yeah. Ahora estamos enviando nuestra foto de nuestro ashram, pero we still don't see anything. Oh, okay. 1 minute. Can you see it now? No yet. It's from our camera. Yeah. Okay. You have to turn on the cameras. And there's the Shingadeva. Yeah. Okay. Yeah, I'll turn it off now. Okay. Okay. Yeah. There's no limit to spiritual life. No hay límite en la vida espiritual. Yeah, Krishna is also advancing in his qualities. Yeah. Krishna mismo también está avanzando en sus cualidades. Yeah. So we're concerned, I would say, with our level. Yeah. Nosotros estamos preocupados entonces con nuestro propio nivel. Yeah. And again, maybe some of us are on the level where we have to stop smoking marijuana and marry our girlfriend. Y quizás algunos de nosotros todavía estén en el nivel de dejar de fumar marihuana y casarse con su chica. Yeah, and some of us are on the level of Vidura, Y quizás algunos de nosotros estemos al nivel de Vidura. Yeah, where he can go from Aishwarya Baba to Braja Baba. Yeah. En la que uno se puede mover de Aishwarya Baba a Braja Baba. Yeah, so he can go from Krishna as the creator of the universe. Y puede empezar a ver a Krishna como el creador del universo. No, puede pasar más allá de Krishna como creador del universo, and begin to appreciate Krishna as the master of Dwarka. Yeah. Y empezar a apreciar a Krishna como el amo de Dwarka. Yeah, and of course, all of these require more and more purification. Yeah. Por eso, por supuesto que todo esto requiere de más purificación. I would say at our level, yeah. Yo diría que en nuestro nivel, yeah, we have a good hold on the rope. Yeah. tenemos un buen agujero en nuestra ropa. Yeah, Krishna has thrown a rope to us. Yeah. It's a noise, and I can hear you. I think it's Tanu. Yeah, Tanu Pillai. Yeah. Got him. Tandavika, you have to close your microphone. Yeah. Sorry, Maharaj. It's okay.
It happens to the best of us. Nos pasa a los mejores de nosotros. Okay, Yeah. go Okay. on, sorry. So initiation means just getting a hold of the rope. Entonces, iniciación significa tomar la ropa. Sorry, the rope. Perdón, iniciación significa agarrar la cuerda. Yeah. And now we're connected to Krishna. Y ahora estamos conectados a Krishna. But we're still in the river. Pero aún estamos en el río. Yeah, and water is bouncing. Y el agua está dando botes. We're bouncing off of rocks. Estamos siendo golpeados contra piedras. And sometimes there are big waves. Y a veces hay grandes olas. Waterfalls. Cascadas. And sometimes we're on very, very tranquil parts of the river. Y a veces también pasamos por partes tranquilas del río. Yeah, so that's what happens sometimes, no? Pues eso es lo que ocurre a veces, ¿no? Yeah, we're very peaceful. We're gentlemen. Entonces estamos pacificados, actuamos como caballeros. Even though there's some irritation, some agitation. Incluso si hay alguna irritación, alguna agitación. But when the waterfalls come. Pero cuando vienen las cataratas. Then we're not, we lose some of our transcendental qualities. Entonces perdemos algunas de nuestras cualidades trascendentales. Yeah. Pero if we hold on to the rope. Si continuamos agarrados de la soga. Chant 16 nice rounds. Cantando 16 buenas rondas. Yeah. Follow the 4 principles strictly. Siguiendo los 4 principios estrictamente. Always chant Hare Krishna. Constantemente, siempre canta Hare Krishna. Then we become more purified. Entonces, de esa manera, cada vez nos purificamos más. Yeah, when you're in the waves. Cuando estás en las olas. With no rope. Con ninguna soga. Yeah, it's very difficult. Es difícil. But if you have a rope, it's not so bad. Pero si tú estás agarrado a una soga, no es tan malo. Yeah, when the waves come. Cuando vienen las olas. You can just close your eyes and hold your breath. Sencillamente cierras los ojos, aguardas el aliento. And the waves will go by. Yeah. Y las olas pasarán. Yeah. So through all these difficulties, we just go on chanting Hare Krishna. Entonces, cualquier cosa que sea difícil, igual tenemos que seguir cantando Hare Krishna. Yeah, 16 rounds, 4 principles. 16 rondas, 4 principios. And Krishna keeps pulling us more and more out of the water. Y Krishna nos va a estar jalando cada vez más afuera del agua. And we keep pulling ourselves out of the water. Y nosotros continuamos soltándonos para quedarnos en el agua. Yeah. And after a while, we can feel the bottom of the river under our feet. Y a veces podemos sentir el lecho del río bajo nuestros pies. Yeah. So the waves are not so strong. Y cuando las olas no son tan fuertes. Yeah. So does that help? Some idea in terms of your particular situation? Yes, Maharaj, it's very helpful. Is it okay if I use my mala to tie myself to the rope? Well, that's part of the rope. Yeah. All right. Thank you so much. Yeah. Okay. Yeah. At the time of death. En el momento de la muerte. There is no home depot. I don't understand. Es un gran cadena en los Estados Unidos donde se venden, cosas para construcción. Chaitanya Charitamrita está muy apegado a construir cosas. Le gusta mucho. Tiene muchos herramientas. Yeah. At the time of death, you have to give up all your tools. Yeah. Al momento de la muerte, tienes que renunciar a todas tus herramientas. Even your Swiss Army knife.
Ay, ay, ay. Incluso tu navaja suiza. I'm trying to let go now. Yeah. Okay. Otro comentario, pregunta, queja, other question, commentary, complaint. Hare Krishna, Gurudeva. Por favor, hacerle mis reverencias. Mitravinda Devidasi. Okay. Gurudeva, usted estaba hablando acerca de la felicidad, de que todos aquí estamos buscando la felicidad. Sí. Y por, bueno, muchas clases que hemos escuchado, Prabhupada también dice que de acuerdo a las modalidades de la naturaleza que nos influencia, experimentamos lo que es la felicidad, ¿no? Mhm. Por ejemplo, un cerdo en medio de la basura que come basura se siente feliz, dice Prabhupada. Yeah. Entonces, Gurudev, yo estaba pensando en qué es lo que en mi vida realmente me hace feliz. A veces pensaba buscar algo en el refrigerador, en la cocina, o a veces meditar algunas cosas, ¿no? Como planes, Sí. proyectos. Sí. Y estaba intentando buscar qué es lo que me hace feliz en conciencia de Krishna. Sí. Entonces, como buscar cuál es la motivación más fuerte que me lleva a practicar conciencia de Krishna. Y me di cuenta que a esta altura de mi vida, lo que más me motiva es intentar purificar mi corazón, ¿no? Cantar buscando purificación. Mi pregunta es, ¿está mal cantar y escuchar buscando purificación? Hay devotos que me decían como que no puedes tomar el Mahamantra como si fuera un jabón, ¿no? Como que me sirva para limpiarme, como utilizar el mantra, pero de acuerdo a mi nivel, está bien, no estoy cantando pidiendo servicio, ¿no? O amor para Krishna. Está bien cantar buscando limpiar el corazón. Gracias, Gurudev. So Mitravinda Devi Dasi is describing how she comments that we say, we're talking about how people are trying to find happiness, and she's contemplating at her level of development. It seems to be the best thing is to chant and hear to try and purify her heart. But she's wondering because some people comment, well, you shouldn't use the Maha Mantra like a bar of soap to try and purify your heart. You should be asking for service. Yeah. So I think it depends upon our motive. You know. Creo que depende de nuestra motivación. You know, if we want to use the Maha Mantra, si queremos usar el Mahamantra to remove the deep attachments from our heart, para quitar los apegos más profundos de nuestro corazón, yeah, so we can become Brahman realized. Yeah. Podemos realizar el Brahman. So we can become one with everything. Podemos convertirnos en uno con todo. So we can become God. Y podernos convertir en Dios. Yeah, then it can be very offensive. You know? Eso puede ser muy ofensivo. Prabhupada says. Prabhupada dice. The Mayavadis worship the deities. You know? Los Mayavadis adoran a la deidad. They worship Radha Madan Bihari. Yeah. Adoran a Radha Madan Bihari. Yeah, but and their idea is. Pero su idea es. When I'm purified. Cuando me purifico. Then I won't need Radha Madan Bihari anymore. Yeah. Ya no voy a necesitar a Radha Madan Bihari nunca más. I can use them to to keep the door closed or something. You know. Yeah. Puedo usarlos para que mantenga la puerta cerrada o cualquier otra cosa. Yeah, so Prabhupada said this is very offensive. Yeah. Prabhupada dice esto es muy ofensivo. But by the mercy of Srila Prabhupada, yeah, pero por la misericordia de Srila Prabhupada, and maybe some of our previous activities, yeah,
quizás alguna de nuestras actividades previas, Well, we don't want purification for that reason. no queremos purificación por esa razón. Yeah, we want purification so we're not engaged in material activities, Queremos purificarnos para no ocuparnos en actividades materiales, because that causes us to suffer. porque eso nos causa sufrimiento. But really, we have a little bit of a taste, you know. Pero realmente tenemos un poquito de sabor. We know a little bit about Goloka, about Krishna, Sabemos un poquito sobre Goloka, sobre Krishna, and we want to participate. Yeah, y queremos participar, we want to do something, you know. queremos hacer algo, We can do something which nobody else can do. podemos hacer algo que nadie más puede hacerlo. Yeah, so we want to do that in Goloka. You know? Queremos hacer eso en Goloka. So if we're trying to purify ourselves for that reason, Y queremos purificarnos por esas razones. yeah, then that's perfection. That's perfect. Yeah. Entonces, eso es perfecto, esa es la perfección. Okay, but it's going to be mixed like that, you know. Pero va a continuar de esa manera. No va a ser mezclado de esta manera. Perdón, va a ser mezclado. Yeah, with desire for liberation from suffering and desire to serve Krishna. El deseo de librarse del sufrimiento y el deseo de servir a Krishna. Yeah, but we know the desire for liberation will disappear. Pero sabemos que el deseo de liberación va a desaparecer Yeah, by the unlimited tolerance of Srila Prabhupada. por la tolerancia ilimitada de Srila Prabhupada. Okay, does that give some perspective on your question? ¿Eso le da alguna perspectiva a su pregunta? Sí, Gurudeva, muchas gracias. Estaba tratando de entender cuál es la actitud apropiada para oír y cantar en el nivel real, ¿no? De uno, no pretender algo más de lo que uno no es. Sí, Gurudeva, muchas gracias. Yeah, she says yes, it helps, and she's trying to understand what is the proper attitude for hearing and chanting. So the sages in Naimisharanya have one attitude. Así que los sabios en Naimisharanya tienen una actitud, But they want to hear about the attitude of Vidura, pero quieren escuchar de la actitud de Vidura, because they think that's more advanced than they are, you know. porque ellos piensan que él es más avanzado que ellos. Yeah. So then there are many attitudes. Entonces hay muchas otras actitudes. And then we study Bhagavatam, different stories. Yeah. Entonces estudiamos el Bhagavatam, diferentes historias, Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Charitamrita, the pastimes of Krishna and ISKCON. el pasatiempo de Krishna en ISKCON. Yeah. And then we can find some more help on understanding our attitude. Entonces vamos a encontrar más ayuda para entender nuestra actitud. Yeah. So it's 8:30. 8:30 ya. Haribol Guru Maharaj, una última pregunta. La última pregunta. De la ashram de los, ¿cómo se dice? Las ashram de los noviciados rebeldes. Sosika. Haribol Guru Maharaj, tengo algunos invitados y me estaban preguntando, ¿cómo hacemos para recuperar el entusiasmo y mantenerlo, pero de una manera práctica? A veces en los libros es como que es difícil entenderlo, asimilarlo. ¿Cómo podemos mantener el entusiasmo, Guru Maharaj? Okay, so she's asking where Mother Yugala Kishore Devidashi, she's from the Brahmacharini Ashram in Chosika, where Radha Madan Bihari are, and we're always, she seems quite, what is it, Julie Andrews? The sound of music. In Spanish is translated as the rebellious novitiate. So she's happy with that title. So anyway, she's asking how people can ask how to maintain enthusiasm. Yeah. It's a different answer for different people, you know. Entonces, ¿cómo mantener el entusiasmo? Es diferente respuesta para diferentes personas. The young girls of Braja. Las jovencitas de Braya. What do you say?
12, 13, maybe 13 to 16 years old. Yeah. De aproximadamente 13 años a 16 años. They hear Krishna playing his flute at night in the forest. You know. Ellos escuchan el sonido de la flauta de Krishna en el bosque en la noche. And they escape from their houses. You know. Y se escapan de sus casas. Yeah, they escape from the Brahmacharini ashram. Se escapan del ashram de brahmacharinis. Yeah. And they catch each other's hands, you know. Y se toman de las manos. And they're running to associate with Krishna, you know. Y corren para asociarse con Krishna. But it's not a nice time for young girls to be out in the forest. You know. Pero no es una hora apropiada para que unas jovencitas estén en el bosque en la noche. Yeah, there are wild animals there who can attack them. Hay animales salvajes que pueden atacarlas. Yeah. It may rain. Y quizás llueva. Yeah. And there's different, thorns and brambles. Hay diferentes espinas y otras cosas. Yeah. Yeah, but they're so enthusiastic to meet Krishna, they don't care about these things. Yeah. Pero a ellos no les importa esas cosas, están muy entusiasmadas por encontrarse con Krishna. That is Vrindavan. Eso es Vrindavan. It's a very unusual place. Es un lugar muy particular. In Vrindavan, the honey runs after the bee. La miel corre tras las abejas. No. La abejo. Yeah. Only one bee in Vrindavan. Yeah. Hay solamente una abeja en Vrindavan. Yeah. And when they get there, yeah, y cuando llega ahí, what does Krishna say? ¿Qué dice Krishna? Go back. Yugala Kishore. Perdido la conexión. Yeah. He tells them they should all go home and be chaste good girls. Like that. Le dice entonces que regresen a casa y que sean unas buenas niñas, que sean castas. They should go back to the Brahmacharini ashram, you know. Tienen que regresar a su Brahmacharini ashram. And whatever the temple president says, you know. Y cuando el presidente del templo les diga, yeah, you should say yes sir, yes sir. A cualquier cosa que le diga, ellos tienen que decir sí señor, sí señor. So they lose their enthusiasm. You know. Entonces ahí pierden el entusiasmo. Yeah. And so it's a different question for different people. You know. Así que es diferente pregunta para diferentes personas. On different levels. You know. En diferentes niveles. Practically speaking. Hablando en la práctica. And that was your question. You know. Y esa fue tu pregunta. On our level. En nuestro nivel. Utsahan Nishchaya Daryat. We can always find our enthusiasm in our intelligence. Siempre podemos encontrar el entusiasmo en la inteligencia. If you lost your enthusiasm during the day, si pierdes tu entusiasmo durante el día, you should just stop. Debes detenerte. And try to understand, well, what am I doing? Yeah? Y tratar de entender qué estoy haciendo. What am I trying to accomplish? ¿Qué estoy tratando de lograr? How do I do that? ¿Cómo lo hago? Unless we can answer these two questions, you won't be enthusiastic. No sé qué puede responder estas dos preguntas, no puedes estar otra vez entusiasta. Yeah, so we got into some service, but we're doing it because we want to become famous. Estamos haciendo un servicio, por ejemplo, y puede ser que lo haga porque quiero ser famoso. I'm dressing the deities. O estoy vistiendo las deidades. And all the devotees are going to think, oh, she's such a good pujari. Y los devotos van a decir, oye, es tan buena pujari. Yeah, and then we lose our enthusiasm. Entonces nosotros perdemos el entusiasmo. But then we use our intelligence. Pero usamos nuestra inteligencia. And we understand, well, that's not the reason why I want to dress Radha and Krishna. Y empiezas, entonces, esa no es la razón por la que quiero vestir a Radha y Krishna. Okay. And then we say, okay, this is how I can do it. You know? Esto es como puedo hacerlo. And again, we're enthusiastic. You know? Y otra vez recuperamos el entusiasmo. Yeah.
And again, there are different levels of intensity of enthusiasm. Y por supuesto también hay diferentes niveles de intensidad del entusiasmo. Yeah, but that's usually on our level, that's the problem. Pero usualmente en este nivel es nuestro problema. Yeah, we have to hear every day in the morning and the evening. Tenemos que escuchar todos los días, en la mañana, en la tarde. We have to be introspective. Uno tiene que ser introspectivo. Yeah, we have to associate with people who have good objectives in Krishna consciousness. Tenemos que asociarnos con personas que tienen buenos objetivos en la conciencia de Krishna. And practical means of achieving those. Y tener herramientas prácticas para lograr esos medios, esos fines. And then we learn how to be always enthusiastic. Yeah. Y así voy a saber cómo estar siempre entusiasmado. And then, in Raganuga Bhakti, there are different answers. Yeah. Y para Raganuga Bhakti hay diferentes preguntas. Okay. And that's by hearing Krishna's pastimes. Solo por escuchar los pasatiempos de Krishna. And now we can hear Krishna's pastimes. Y ahora podemos escuchar los pasatiempos de Krishna. From the great bridge builder. Del gran constructor de puentes. Upendra Das. Upendra. Upendra Das, what canto are we on? Muchas gracias, Gurudev. Okay. Hare Krishna Maharaj, please accept my humble wishes. All goes to Prabhupada. Canto 10, Maharaj, and the chapter 10. Number 79. Okay. Capítulo 79. 79. Lord Balaram, Señor Balaram va en peregrinaje. Okay. So Lakshmana, let me translate and you correct my mistakes. Okay, Gurudev. Señor Balaram va en peregrinaje. ¿Está bien? Gurudev. Oh, okay. Okay. And Momento. Okay. There's no Lakshman, you can translate. There's no dual language view for this. Okay, I can do it. Text number no hay traducción doble idioma porque en español no está imprimido más allá de capítulo 14 de Prabhupada. Okay, which text? ¿Cuál texto? 27, Maharaj. 27, Maharaj. 27, Maharaj. 27. Okay. 27. Control F, 27, escape. Okay. Capítulo 27. Tashmad ekat rashaya yo sama virohya na lakshyate jayo na niyovaha viramate apalo rana. The translation, since you are so evenly matched, he's saying to the Lord Duryodhan and Bhishma in fighting prowess, I do not see. Lord Balram is saying to the Bhishma and Duryodhan. Okay, el señor Balaram le está diciendo a Bhishma y a Duryodhan. Since you both are matched in fighting prowess. Si es que, ya que ustedes son iguales en el poder en esta pelea, I don't see how either of you can win or lose. Entonces no puedo ver cuál de ustedes dos va a ganar o perder este duelo. Lose this fight. Therefore, please stop this useless battle. Por lo tanto, por favor, detengan esta batalla inútil. So previously, we in the last chapter, we briefly talked about the demon Balavala. Entonces, en la capítulo anterior, vimos brevemente el pasatiempo del demonio Balava. And on the new moon day, the demon Balavala appeared with the trident, appeared on the sacrificial arena. Entonces, en el día de luna nueva, aparece con un tridente este demonio del fuego de sacrificio. He appeared with his trident, and Lord Balaram saw the demon. Entonces aparece con su gran tridente y el señor Balaram vio a este demonio. And Lord Balaram called for his
plow and trident to appear. Y entonces el señor Balaram le pidió que venga su arado y apareció en ese instante. The Balaram with his plow got hold of demon. Entonces Balaram con su arado atrapó a este demonio. As the demon was flying in the sky. Cuando el demonio estaba volando por el cielo. And with the club, Lord Balaram struck the demon on his head. Y con su mazo el señor Balaram le dio en la cabeza. The demon fell on the ground. Y el demonio cayó al piso. And the stream of blood was coming out from his forehead. Y de su cabeza vería un chorro de sangre. The sages were very pleased with Lord Balaram. Y los sabios estaban muy complacidos con el señor Balaram. For killing the demon Balavala. Por haber matado al demonio Balaba. The sages offered the prayers to Lord Balaram and infallible blessings. Entonces los sabios dieron sus oraciones al señor Balaram y pidieron su bendición. The sages gave Lord Balaram a Vijayanti garland and the divine garments and jewelry. Entonces los sabios le dieron una guirnalda Vayanti y hermosos trajes. And after taking the Lord Balaram then took a leave from the sages to visit the holy places. Entonces el señor Balaram se fue y fue a visitar los lugares santos. The Balaram visited Gaya because his father ordered him to worship the forefathers at Gaya. Entonces se fue hacia Gaya porque su padre le había pedido que honre a los 4 padres de Gaya. No, a los antepasados. Sorry, a los 4 antepasados de Gaya. No, todos los antepasados de su familia. Okay. The Lord Balaram was very close in the nearby area of Jagannath Puri. Y el señor Balaram llegó muy cercano a Jagannath Puri. But he avoided visiting the Jagannath Puri. Entonces fue el premio que obtuvo visitar Jagannath Puri. No, evitando visitar a Jagannath Puri. ¿Por qué? Sorry. Why? He wanted to avoid the embarrassment of worshipping himself in the form of Krishna, Balbhadra, and Subhadra. Él evitó que sea adorado al mismo en la forma de Jagannath, Balabhadra y Subhadra. Lord visited Rameshwar, Kanyakumari, and ashram of Agastya Muni. Y visitó el ashram de Agastya Muni. Agastya. Lord Balaram, during his visit to holy places, gave thousands of cows in charity. Entonces él fue a los lugares santos y dando mucha caridad. No, miles de vacas. Miles de vacas como caridad. After visiting the holy places, Lord returned to the Parabhasha. Y después estos lugares santos fue a Parabhasha. Regresa a Parabhasha Kshetra. The Brahman told Balaram that all the kings in the battle of Kurus and Pandavas had been killed. Y fue también guiado por los sabios para ir a todos los lugares donde fueron matados en Kurukshetra, todos los reyes. No. Los sabios dijeron que todos los reyes ocupados en la lucha de Kurukshetra se muere. Se murió. They all died. Se murieron. The Lord Balaram concluded that now earth is relieved of the burden of all sinful kings. Entonces el señor Balaram con esto había sacado el gran peso
las actividades pecaminosas de los reyes. Ya él puede entender que la tierra era libre de todo este peso. Lord Balram came to Kurukshetra to stop the club fighting between Bhima and Duryodhana. Entonces fue a Kurukshetra a detener la pelea entre Bhima y Duryodhana. The Srila Prabhupada says that the Pandav thought that Balram had come here to say something about in favor of Duryodhana. Y Prabhupada dice que se pensaba que Balaram iba a decir algo en favor de Duryodhana. And then something in favor of Duryodhana, and because the Duryodhana has learned the art of club fighting from Lord Balram. Porque Duryodhana había aprendido el arte de pelear con un mazo del señor Balaram. The Pandavas and Krishna remained silent. Los Pandavas y Krishna quedaron en silencio. The Bhima and Duryodhana were fighting very furiously to gain a victory. Y Duryodhana y Bhima estaban peleando muy fuerte para obtener la victoria. And Bhima was more powerful, but the Duryodhana was more advanced in the techniques. Bhima era más fuerte, pero Duryodhana tenía mejores técnicas. The Balram requested to the Bhima and Duryodhana to please stop fight. Y Balaram le pidió por favor a ambos que tuvieran la guerra. Because both of you are equal in fighting. Porque ambos, ustedes dos son iguales en la pelea. I don't see how either of you can win or lose the fight. No puedo ver quién de ustedes puede ganar o perder esta batalla. That's the verse we were reading. And es el verso que leímos. The Sukadeva Goswami said, both of them did not accept it. Listen to Lord Balram. Entonces, Sukadeva Goswami dice que ninguno de los dos aceptó lo que dijo el señor Balaram. But each of them remembered the insult and injuries. Pero ellos se acordaron de los insultos y las heridas. They have caused to each other over the period of time. Que se infligieron entre ellos dos durante todo este periodo de tiempo. Balram went back to Dwarka. Balaram se fue a Dwarka. And understood that the battle between Bhima and Arjuna is the arrangement of a destiny. Entonces pensó que esta batalla era un arreglo del destino. And the battle is encouraged by Krishna. Y Krishna estaba animándolos a esta batalla. And the battle is set in motion by Lord Krishna. Y la batalla se está desarrollando por Krishna. Srila Prabhupada said that Balram returned back to Namesarina forest. Entonces se cuenta de que Balaram regresó o se fue al bosque Naimisaranya. The sages encouraged Lord Balram to perform various kind of sacrifices. Y los sabios ahí animaron a señor Balaram para que haga diferentes sacrificios. The Balram is enjoyer of the sacrifices. Señor Balaram es el disfrutador de los sacrificios. But he was teaching a lesson to common man to follow the injunction of Vedas. Pero él estaba enseñando esto a las personas comunes para que sigan los Vedas. Brahman and sages were very happy that Balram has retired from fighting business. Entonces los sabios y los brahmanes están muy felices de que Balaram ya había regresado de todos esos asuntos de guerra. Because the Brahman retirado, retired. Retirado también está bien. Retirado de todos esos asuntos de batallas. Because the sages and Brahmans are always for the peace and tranquility. Porque siempre los brahmanas y los sabios están buscando la paz y la tranquilidad. Balram took a nice bath. Entonces Balaram se tomó un buen baño.
And then he decorated himself with a new silken garments and beautiful jewelry. Y él mismo se vistió con hermosos ropajes de seda y joyas. Balram performed the countless pastimes. Entonces Balaram desplegó sus pasatiempos. Through the potency of a yoga maya, Lord Balram appears as a human being. Por la potencia de yoga maya, el señor Balaram se muestra como un ser humano. And Srila Prabhupada says, anyone who remembers the pastimes of the Lord Balram Y Srila Prabhupada dice, cualquiera que recuerde los pasatiempos del señor Balaram, in the morning and evening will certainly become a great devotee of the Supreme Lord. en la mañana y en la noche, uno sin duda se va a volver un gran devoto del Señor. This is where this chapter ends. And Maharaj, if we have a time, we can go to the next chapter, or Maharaj, we can stop here. Entonces, podemos seguir con otro capítulo, quedamos acá nomás. Well, give us at least get us started on the next chapter. Okay. Por lo menos déjanos empezar solamente el siguiente capítulo. Thank you, Maharaj. The next chapter starts with chapter number 80. Brahman Sudama visits Lord Krishna in Dwarka. Capítulo 80 empieza con la visita del Brahmana Sudama al señor Krishna en Dwarka. The Maharaj Parikshit asked Sukadeva Goswami that I want to hear other noble activities of the Lord. Entonces, Maharaj Parikshit le pidió a Sukadeva Goswami que quería escuchar otros pasatiempos del Señor. Whose activities are, whose noble activities are unlimited. Cuyas nobles actividades son ilimitadas. Vishwanath Chakravarti Thakur says that one who has understood that the essence of a life is Vimanata Chakravarti dice que aquel que entiende que el sentido de la vida es not to give up Krishna consciousness, no dejar la conciencia de Krishna. And who is disgusted, who is disgusted with the sense gratification, Y aquel que está ya asqueado de la complacencia de los sentidos, he cannot give up the hearing about Krishna's pastimes. no puede dejar los pasatiempos, escuchar los pasatiempos de Krishna. Maharaj Parikshit says, all bodily parts become useless. Es Maharaj Parikshit, Sukadeva Goswami dice que todas las partes del cuerpo son inútiles when they have no connection to Krishna. Cuando no tienen conexión, cuando no están conectadas a Krishna. Sukadeva Goswami said, Krishna had a Brahman friend, Sudama. Entonces, Sukadeva Goswami está contando de que Krishna tenía un amigo Brahma que se llamaba Sudama, who was very learned in Vedic knowledge. Que era muy entendido en el conocimiento védico. And was free from sense enjoyment. Estaba libre de la gratificación de los sentidos. His mind was always peaceful. Su mente siempre estaba pacífica. Sudama's wife was very poorly dressed. La esposa de Sudama está vestida muy pobremente. And whatever food she will obtain, she will give to her husband. Y cualquier poca comida que tuviese se lo daba a su esposo. She will remain hungry, and she will remain hungry. Ella se quedaba con hambre. So one time she was fearful, but she asked her husband to beg something from Lord Krishna. Entonces ella estaba una vez temblando de miedo y le pidió que vaya a ver al Señor Krishna. But her husband will not beg anything from Krishna except the devotion. Pero Sudama no quería pedirle nada a Krishna excepto devoción. The wife requested her husband to please approach Supreme Lord.
Pero su esposa le insistió y le rogó que por favor vaya a ver al Señor. Krishna is the real shelter of all saintly persons. El All Señor es el verdadero refugio de todas las personas santas. Lord will give you a lot of wealth El Señor te puede dar mucha riqueza to the suffering householder like you. a todos los matrimonios sufrientes como el nuestro. The material wealth and sense gratification in a long run, over the long period of time, don't give a satisfaction. La gratificación de los sentidos y cosas en un periodo largo de tiempo no pueden darte satisfacción. But still Sudama's wife wanted her husband to go to Dwarka. Pero aún así, la esposa de Sudama quería que vaya a Dwarka. And he said that just remain silent before the Lord, and Lord will give you the lot of wealth. Y él dijo, solamente preséntate al Señor en forma callada y Él te va a dar toda la riqueza. And she also told him that Lord will give you shelter of his lotus feet. That's what you wanted. Y también le dijo que el Señor te va a dar refugio en sus pies de loto, eso es lo que querías. The Sudama was very unhappy with his wife's proposal. Entonces Sudama no estaba descontento, no estaba feliz por lo que le estaba proponiendo su esposa. But finally he agreed Pero finalmente él estuvo de acuerdo. because he understood that the greatest achievement of the life is to see Porque él sabía que un gran logro en la vida es ver al Señor, Krishna. ver a Cristo. And Sudama's wife begged four handful of the flat rice. Y su esposa consiguió un puñado de arroz plano. From the neighboring Brahman. Y se lo pidió a los brahmanas que vivían por ahí. And Sudama took those flat rice as a gift for Lord Krishna. Y Sudama tomó ese arroz plano para llevárselo como un regalo a Cristo. And yeah, sorry, Maharaj. Yeah. And next week, yes, Maharaj. Y la próxima semana we can see what adventures happened to Sudama Brahmana. ¿Qué aventuras le ocurre a Sudama Brahmana? Did he use the rice to get money on the way to Dwarka? Él consiguió plata con ese arroz plano para irse hacia Dwarka. And forget to go to Dwarka. O se olvidó de irse a Dwarka. Yeah, stay tuned for next week for the continuing story of Sudama Brahmana. Entonces permanezca en este canal para ver lo que sigue de la historia de Sudama en la próxima semana. Yeah. So thank you so much, Upendra Das. Muchas gracias, Upendra Das. Yeah, for your merciful association. Por tu misericordiosa asociación. Yeah. And also to Subal Saka, Tarangakshi, Tanu Pillai, Upendra, Yugala Mitravinda, Namachintamani, Swakiya Devi Dasi, Arma Karuna, Purnamasi, Karuna Shakti. We got here Gora Sundar Nimai Das, Jambavan Das, and everybody else. Todo demás. So we hope everybody is now enthused. Espero que esto los haya entusiasmado. Yeah, and they can go ahead trying to do something for Krishna. Y continúen intentando hacer cosas para Cristo. And if we do that, y si lo hacemos, we will discover many very marvelous surprises in our activities. Encontraremos maravillosas sorpresas en nuestras actividades. So we hope to see you in the blog. Así que espero verlos en el blog. Sending us news of your marvelous activities. Con noticias de sus actividades maravillosas. And if you shave every 2 weeks like us, y si se afeitan cada 2 semanas como yo,
Yeah, today is a good day to shave. Hoy es un buen día para afeitarse. Okay, so thank you all very much. Muchísimas gracias a todos. Okay. Hare Krishna, Gurudev, muchas Thank you gracias. very much, Gurudev. Gracias. Muchas gracias. Thank you, Guru Maharaj. Hare Krishna, Guru Maharaj. Thank you Hare so much. Krishna, Guru Maharaj. Hare Krishna. Muchas Gurudev. gracias. Thank you very much. Maharaj. Thank you, Maharaj. Hare